Continuamos en este segundo bloque de comentarios en Visión Integral. Señores, las medidas arancelarias de Donald Trump, de Estados Unidos, ¿verdad? Pero del presidente Donald Trump, que le ha llamado el Día de la Liberación. Lo dio a conocer en esta semana y es la imposición de aranceles a las exportaciones de 185 países. El más alto prácticamente a los países del Asia, una distribución en función de lo que es su intercambio comercial, su relación comercial con cada uno de los países y sobre todo también con lo que tiene que ver con el déficit comercial con esos países. En el caso de América Latina, es muy proporcional y ahí estamos nosotros con un 10%. En el caso de Venezuela, que es un 15%, y el caso de Nicaragua, un 18%. El caso de Cuba ya tiene el tema de las medidas, bloqueo comercial y todo ese tipo de cosas. El presidente Donald Trump no deja de sorprender y de crear este revuelo que ha causado a nivel internacional y tiene una agenda muy cargada, menos de 4 meses de gobierno. Estamos hablando de los conflictos bélicos, el cual decía que la guerra Rusia-Ucrania en solo 24 horas iba a detenerla. Todavía el conflicto que se mantiene en Medio Oriente, de nuevo se retoma el tema de la Franja de Gaza, Israel, Hamas. El tema migratorio, que no va a la velocidad que inicialmente había anunciado Donald Trump, porque hay realidades. El caso de la droga, que tiene que ser un tema muy preocupante y que le preocupa realmente a los Estados Unidos, las drogas duras sobre todo, porque están perdiendo la vida más de 100,000 estadounidenses cada año. Y la reducción del Estado, con la creación de un departamento, que parece ya que Elon Musk dejará de el gobierno que era el responsable de esta reducción del Estado norteamericano. Y es el presidente que ha emitido más órdenes ejecutivas. Si se comparan los dos últimos gobiernos, él ha roto el récord en cuanto a órdenes ejecutivas, los gobiernos republicanos y demócratas. Claro, también se encuentra con situaciones con la resistencia, ¿no?, interna en los Estados Unidos, todas estas decisiones, y la justicia también, que los jueces pues, desconocen y impiden algunas de estas medidas y acciones. Pero esta decisión tiene el mundo en un revuelo. Esto crea un caos comercial, puede provocar una recesión global, de la economía global. Se habla ya que, una inflación que puede desatarse en cada uno de los países y sobre todo la veremos en Estados Unidos. El crecimiento global ya pasa de una proyección de 2.5 a 1.5%. Se habla de pérdida de 2.5 trillones de dólares en lo que son los mercados internacionales. El impacto que tiene esto en la bolsa de valores de los principales países, los principales índices económicos, todo eso se ha desplomado comparado con lo que fue el desplome en la pandemia. Los acuerdos internacionales de comercio que tiene Estados Unidos con México, con Canadá, en el caso del DERCAFTA, donde está República Dominicana, Centroamérica y el Caribe, y otros acuerdos internacionales que tiene Estados Unidos, pues todo eso se va por la borda. Y el impacto que tiene esto en la Organización Mundial del Comercio, que también tendrá que evaluarse. ¿Qué pasará con la regulación del comercio internacional, que negocia todo el tema arancelario y que todos los días lo que se busca es una reducción de los aranceles, una relación donde haya un libre mercado global, por decirlo de alguna forma, y que esto viene a cambiar las reglas de juego de lo que habíamos visto en los últimos 40 años.
Estados Unidos, bueno, Donald Trump plantea de que el propósito de esa decisión es decir, como decía en campaña, hacer Estados Unidos más grande, más fuerte, retomar el espacio de Estados Unidos en lo que es la industrialización, porque todo el mundo sabe que muchos estados de Estados Unidos pues se fueron perdiendo su industria porque a partir del año 1950 las empresas norteamericanas, la industria, se fueron a producir a otros países buscando mano de obra barata, producir a un costo más bajo. Y Estados Unidos se fue a una economía más de servicio. Entonces, hoy en día, Estados Unidos tiene un déficit comercial monstruoso con los principales países que son exportadores a Estados Unidos. O sea, tiene un gran déficit comercial y el de China es astronómico. Y así se puede hacer una evaluación de ese gran déficit comercial y ha ido perdiendo ese espacio y su industrialización, pues su industria se ha ido reduciendo. Se puede pensar que estas son decisiones improvisadas. Uno a veces puede pensar que sí, pero tienes asesores económicos los cuales están orientando este tipo de decisiones y que entienden que será lo que le dará resultado a Estados Unidos para conquistar ese espacio de nuevo, recuperar empleo, industrializar a Estados Unidos, hacerlo más competitivo y reducir su déficit comercial. A lo interno de Estados Unidos, pues esto inmediatamente va a crear una gran inflación. Tiene que crear, y no es tan fácil, de nuevo, que toda esta inversión que se fue a otros países retorne a los Estados Unidos, donde también los costos de producción pues serán mucho mayores por el tema de la mano de obra. Pero causa todo este tipo de situación y hay que ver qué va a pasar, si fue bien ponderado todo esto y qué va a pasar a lo interno de los Estados Unidos con estas decisiones. Si es una decisión para forzar a negociar de manera unilateral a cada uno de los países afectados para Estados Unidos imponer como el poder que tiene como nación, imponer sus lo que entiende debe ser una negociación bilateral, porque ya a nivel multilateral pues se generan estas situaciones y podría estar llevando a muchas economías a tener que sentarse e imponer ellos las reglas del juego. Eso podría ser parte de estas estrategias, negociaciones unilaterales. De esto se seguirá hablando en los próximos días, porque imagínense el revuelo, como he dicho, que ha causado, y tendremos tiempo de seguir analizando. De todas maneras, quiero ahora quedarme con el caso dominicano, que es un 10%, y bueno, las autoridades han dicho, bueno, no es tan alto los aranceles como le ha ocurrido a otros países. Y se ve con el gobierno, el ministro de Industria, el presidente de la República, lo han visto con mucho optimismo, pero no deja de causar inquietudes de qué va a pasar con las exportaciones dominicanas. Estamos hablando que el año pasado, en el 2024, las exportaciones totales de la República Dominicana fueron 12.925 millones de dólares, de los cuales 6.915 millones de dólares fueron exportados a los Estados Unidos, que es un 53.5% de las exportaciones. La zona franca representa unos 8.607 millones de dólares y las exportaciones tradicionales unos 3.997 millones de dólares. Tendrá un impacto esta decisión. Esto incrementa los precios. Hay que ver si el mercado a lo cual va dirigido la exportación dominicana estaría en capacidad de asimilar el incremento de los precios. Si el consumidor, que es que finalmente será perjudicado en todas estas decisiones, está en capacidad de seguir adquiriendo los productos dominicanos con un incremento de precio. Y ahí entonces hay que sentarse a analizar la situación. Yo creo que de todos los sectores productivos,
impacto de toda la producción nacional con vocación exportadora, hay que sentarse a analizarlo y ver, como bien lo planteaba el expresidente de la República, Leonel Fernández, de que debe haber un diálogo nacional para evaluar el impacto que puede tener las decisiones de Donald Trump en cuanto a la imposición de un 10% de aranceles a las exportaciones dominicanas. La zona franca, que es sumamente importante y ya vimos el peso que tiene, y ver, yo dudo que nosotros tengamos mucha capacidad de negociación. O sea, el presidente ha hablado de sentarse, las relaciones que tenemos con Estados Unidos, ver si esto se puede eliminar o reducir. Se habla a veces de que podemos tener oportunidades por lo que puede estar ocurriendo en otros países, de que con aranceles tan altos salgan a buscar otros países para invertir, que venga inversión extranjera, sobre todo con el tema de la zona franca, pero también todos sus componentes, y el principal componente o las principales exportaciones de nuestra zona franca son los equipos médicos, creo que representan un 34%. Y ahí hay que ver entonces si esa materia prima se incrementan o no, y esto le hará también, tendrá un efecto negativo. Creo que es el momento de pensar, de sentarse, el impacto que puede tener nuestra zona franca, en el turismo, en la remesa, todas estas decisiones que se han adoptado en Estados Unidos. Seguir analizando el impacto por sectores, sentarse y evaluar sector por sector, todos los empresarios, la clase política, todo el que pueda aportar, que tenga capacidad para plantear posibles salidas y soluciones, hacerlo. Pero hay que ver esto con cuidado, con detenimiento, pero sobre todo hay que sentarse para si en algún momento hay que negociar, nosotros pudiéramos ir con planteamientos bien concretos y específicos de cara a poder proteger las exportaciones dominicanas, como lo están haciendo otros países y como lo está haciendo México con mucho éxito. Así es que en los próximos días seguiremos hablando sobre este tema porque este revuelo va a seguir. Vamos a hacer nuestra pausa y venimos con la parte final de Visión Integral.